él un magnate escéptico solitario. Ella, una empleada de limpieza humilde, sintiéndose indigna de amor. En una cena, él la ve despreciada por su acompañante. La dignidad de ella lo impacta. En ese instante, él percibe su alma pura y la injusticia que ella sufre. Él se levanta, paga la cuenta de Guadalupe, demostrando que ella es digna de respeto. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta la historia. El sol aún no había nacido cuando Guadalupe Varela empujó la puerta giratoria del edificio corporativo Reforma en el corazón de la Ciudad de México. Sus pasos resonaban en el mármol pulido del vestíbulo mientras se dirigía al elevador de servicio, cargando su carrito de limpieza y una mochila desgastada que guardaba sus pertenencias personales. Era jueves, 5:30 de la mañana, y llevaba allí 3 años, siempre puntual, siempre discreta. A sus 28 años, Guadalupe había aprendido a hacerse invisible. Era una habilidad que había desarrollado desde niña, creciendo en Nezahualcóyotl, en la periferia de la Ciudad de México, donde su madre, doña Concepción, había criado sola a 3 hijos, trabajando como empleada doméstica. Guadalupe era la de en medio, la que siempre intentó no dar problemas, la que estudió hasta terminar la preparatoria a pesar de necesitar trabajar desde los 15 años para ayudar en casa. El elevador se detuvo en el piso 22, donde se encontraban las oficinas más lujosas del edificio. Guadalupe conocía cada centímetro de aquellos pasillos, cada cuadro en las paredes, cada planta ornamental que regaba con cuidado. Sabía dónde a cada ejecutivo le gustaba dejar su taza de café, qué baño necesitaba atención especial, cuántas hojas de papel solían quedar esparcidas alrededor de la impresora. Mientras preparaba sus materiales de limpieza, Guadalupe pensó en la conversación que había tenido con su hermana menor la noche anterior. Jessica, que a los 23 años había conseguido un empleo como recepcionista en una clínica médica, no entendía por qué Guadalupe no intentaba algo mejor. Lupita, eres inteligente, eres guapa, ¿por qué te conformas con esto? Podrías hacer un curso, intentar una vacante en una oficina. No sé, había dicho Jessica, sentada en la pequeña sala de su casa en Iztapalapa, donde Guadalupe vivía sola desde que su madre se había mudado a Cuernavaca para cuidar a la abuela. Guadalupe había sonreído tristemente. ¿Cómo explicar que lo había intentado? Que había tomado cursos de informática e inglés los sábados, usando el poco dinero que le sobraba. Que había enviado currículums a decenas de vacantes, pero que algo siempre faltaba: experiencia, recomendación o simplemente ese perfil que los entrevistadores buscaban y ella sabía que no tenía. Soy solo la de la limpieza, Jess, había respondido sin amargura, pero con una resignación que dolía en el pecho. Y no tiene nada de malo, es un trabajo honesto, pero era más que eso. Guadalupe había aprendido a encontrar dignidad en lo que hacía. Cuando terminaba de limpiar una oficina y veía todo organizado y reluciente, sentía una satisfacción genuina. Le gustaba imaginar que su presencia, incluso invisible, hacía el día de las personas un poco mejor. Era su pequeña contribución a un mundo que raramente la notaba. El problema era que esta invisibilidad se extendía a su vida personal. A los 28 años, Guadalupe había tenido pocas relaciones y ninguna que la hiciera sentir verdaderamente valorada. Estaba Rafael, el chico de la tienda de abarrotes donde hacía compras, que la invitaba a salir de vez en cuando, pero siempre a lugares baratos y siempre con la actitud de quien estaba haciendo un favor. Estaba también Marcelo, que había conocido en una aplicación de citas, pero que claramente la veía solo como una opción conveniente para noches solitarias. Guadalupe sabía que merecía más, pero una voz silenciosa en su cabeza insistía en susurrar que tal vez no lo merecía. Tal vez era mismo solo la de la limpieza, destinada a relaciones mediocres, con hombres que la trataban como una segunda opción. Mientras pasaba el trapo en el suelo del pasillo,
Guadalupe observó por la ventana el movimiento de la ciudad que comenzaba a despertar. Coches atascados en el tráfico, gente apresurada, ejecutivos que en algunas horas estarían pasando por allí sin siquiera percibir su presencia. Suspiró y continuó su trabajo, moviéndose con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Fue entonces que su celular vibró. Un mensaje de Marcelo. ¿Qué onda, GPE? ¿Qué te parece si nos vemos hoy en la noche? Conozco un lugar chido. Guadalupe vaciló antes de responder. Sabía cómo serían esas salidas con Marcelo. Él llegaría tarde, pasaría la mitad del tiempo texteando en el celular, haría comentarios sutilmente condescendientes sobre su trabajo o su ropa, y al final de la noche la haría sentirse pequeña y agradecida por la atención que recibía. Pero era mejor que quedarse sola en casa viendo la tele, ¿no? Era mejor que la soledad que a veces pesaba en su pecho como una piedra. «Órale», tecleó. «¿A qué hora y dónde?» 8 p.m. en el bistró del lobby de tu edificio. «Es nice, te va a gustar». Guadalupe frunció el ceño. El bistró Reforma, en el lobby del edificio corporativo Reforma, era frecuentado por los ejecutivos que trabajaban allí. Era caro, sofisticado, y ella nunca había siquiera considerado entrar. ¿Por qué Marcelo elegiría un lugar así? Guardó el celular y volvió al trabajo, pero una sensación extraña quedó en su pecho por el resto del día. Tal vez era nerviosismo, tal vez era intuición. Algo sobre aquella invitación no parecía cierto, pero Guadalupe empujó la sensación lejos. Marcelo tal vez estaba intentando impresionarla, tratarla bien. Tal vez era hora de darle una oportunidad verdadera a alguien. A las 5 de la tarde, cuando terminó su turno, Guadalupe fue para casa con un mixto de ansiedad y esperanza. Eligió su mejor vestido, un azul marino simple pero elegante que había comprado en una oferta. Se puso rímel y un labial discreto, cepilló sus cabellos castaños hasta que brillaran. Mirándose en el espejo, Guadalupe intentó verse como Marcelo la vería. No era una belleza deslumbrante, pero tenía ojos dulces y una sonrisa sincera. ¿Era eso suficiente? Sería suficiente para un lugar como el Bistró Reforma. Respiró hondo y decidió que intentaría. Por lo menos una vez, intentaría creer que merecía estar allí. A las 7:50 de la noche, Guadalupe bajó del camión enfrente al edificio corporativo Reforma. El edificio que conocía también durante el día parecía diferente en la noche, iluminado e imponente, con ejecutivos saliendo apurados para sus compromisos nocturnos. Ella respiró hondo y caminó hasta la entrada del Bistró Reforma, sus manos ligeramente temblorosas. El restaurante era aún más elegante de lo que imaginara. Mesas con manteles blancos impecables, cristales que reflejaban la luz suave, meseros de uniforme impecable circulando entre clientes bien vestidos. Guadalupe se sintió completamente fuera de lugar, pero forzó una sonrisa cuando el maître se acercó. «Buenas noches, señorita. ¿Tiene reservación?» «Sí, a nombre de Marcelo. Marcelo Santos», dijo ella, rezando para que él realmente hubiera hecho la reservación. Fue conducida a una mesa en medio del salón, donde ya podía ver algunos de los ejecutivos que reconocía de sus días de trabajo. Se sentó, intentando ignorar las miradas curiosas y el cuchicheo de una mujer elegante que comentaba algo con su acompañante. Marcelo llegó 20 minutos tarde, vistiendo una camisa social arrugada y con el pelo despeinado. Ni siquiera se disculpó por el retraso. «Híjole, este lugar es más caro de lo que pensaba», fue lo primero que dijo, mirando el menú con una mueca. «No te importa si pedimos solo una botana para compartir, ¿verdad? Ando medio apretado este mes». Guadalupe forzó una sonrisa. «Claro, no hay problema». Marcelo ni siquiera la saludó adecuadamente, no le dijo que se veía guapa, no le preguntó cómo había sido su día. En vez de eso, agarró el celular, así que se sentó y comenzó a scrollear las redes sociales, soltando risitas ocasionales para algún video. «Marcelo, ¿qué te parece si platicamos un poco?», intentó Guadalupe después de algunos minutos de silencio. «Ah, claro», él respondió sin levantar los ojos de la pantalla.
¿Cómo fue el trabajo? ¿Limpiaste mucha mugre hoy? La pregunta salió con un tono que hizo que Guadalupe se encogiera internamente. Había algo burlón, condescendiente, como si él se estuviera divirtiendo con su situación. «Fue un día normal», respondió ella, intentando mantener la dignidad. A 3 mesas de distancia, Arturo Sterling observaba la escena con creciente irritación. Había llegado al restaurante algunos minutos antes, como hacía todos los jueves, para su cena solitaria después de otro día exhaustivo dirigiendo su imperio empresarial. A los 40 años, Arturo era dueño de una de las mayores empresas de inversión y tecnología del país, pero su vida personal era un desierto de relaciones superficiales e interesadas. Él había notado a Guadalupe así que ella entrara. No porque fuera extraordinariamente bella, sino porque la reconociera. Era la de la limpieza del piso 22, la mujer silenciosa que él a veces entreveía en los pasillos durante sus madrugadas en la oficina. Había algo en su postura, en la forma como trabajaba con dedicación, incluso cuando nadie estaba mirando, que siempre le había llamado la atención. Pero ahora, viéndola en aquel restaurante elegante, Arturo se preguntaba qué estaba haciendo ella allí. Y más importante, ¿por qué el hombre enfrente de ella la estaba tratando con tanta falta de respeto? «¡Mesero!», llamó Marcelo de forma grosera, sin mirar al joven que se acercara. «Trae ahí una orden de flautas y 2 aguas de horchata». «Es todo». Guadalupe bajó la cabeza mortificada. «Agua de horchata». Ni siquiera había pedido un refresco para ella. «Marcelo, yo puedo pagar mi propia bebida si quieres», ofreció delicadamente. «No te preocupes, no te preocupes», él respondió, volviendo a textear en el celular. «Agua está bien, es más sana. Igual y te vendría bien bajarle unos kilitos, ¿no crees?» Arturo cerró los puños involuntariamente. Había algo profundamente repugnante en la forma como aquel hombre hablaba con ella. Guadalupe se había vestido con tanto cuidado. Estaba claramente nerviosa y esperanzada, y estaba siendo humillada de forma sutil pero cruel. «Perdón, tengo que contestar esto», dijo Marcelo cuando su teléfono sonó, levantándose de la mesa sin ceremonia. «Es trabajo, ya sabes». Él salió para la terraza dejando a Guadalupe sola. Arturo vio la tristeza en sus ojos, la forma como ella miraba alrededor del restaurante, como si quisiera desaparecer. Reconoció en aquel momento algo que hacía mucho había olvidado, cómo era sentir compasión genuina. Durante sus 40 años de vida, Arturo había sido traicionado por socios, usado por mujeres interesadas en su fortuna, adulado por personas que querían favores. Había construido muros alrededor de su corazón, tornándose escéptico cuanto a la existencia de bondad genuina en el mundo. Pero observando a Guadalupe en aquel momento de vulnerabilidad, vio algo raro, dignidad verdadera en medio de la humillación. Cuando Marcelo volvió 15 minutos después, ni se disculpó por la ausencia prolongada. «Perdón, trabajo, ¿qué le vamos a hacer?», dijo sentándose e inmediatamente volviendo a textear en el celular. «Ah, jefe, se me olvidó decirte, pero voy a tener que irme temprano. Tengo una junta importante mañana temprano». Arturo vio la decepción en el rostro de Guadalupe, la forma como ella intentó esconder el dolor detrás de una sonrisa comprensiva. «Está bien», murmuró ella. «Lo entiendo. Sí, por eso eres chida». «Siempre entiendes todo», dijo Marcelo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Por eso me gusta salir contigo. Sin dramas, sin exigencias». Fue en ese momento que Arturo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No conseguía más quedarse allí, asistiendo a aquella farsa cruel. Se levantó de su mesa con la determinación que usaba en sus negociaciones más importantes y caminó en dirección a la mesa de Guadalupe. Marcelo estaba mostrando algo en el celular, riendo solo, cuando una sombra se proyectó sobre la mesa. Él levantó los ojos y se deparó con un hombre alto, elegantemente vestido, con ojos intensos que lo miraban con una autoridad incuestionable. «Guadalupe», dijo Arturo con una sonrisa cálida, ignorando completamente a Marcelo. «Qué coincidencia encontrarte aquí.
Guadalupe abrió los ojos, reconociéndolo inmediatamente. Era Arturo Sterling, el CEO cuya empresa ocupaba los 3 últimos pisos del edificio donde trabajaba. Ella lo había visto algunas veces en los pasillos, siempre impecable, siempre cercado de asistentes y ejecutivos. Jamás imaginara que él supiera su nombre. «Señor Sterling», balbuceó intentando levantarse. «Por favor, quédate sentada», dijo él gentilmente, posando una mano respetuosa en su hombro. «¿Puedo juntarme a ustedes por un momento?» Marcelo miró a Arturo con una mezcla de confusión e irritación, claramente incomodado con la interrupción. No reconocía al hombre, pero su postura y ropa cara indicaban a alguien importante. «Disculpe, pero estamos en una cita privada», dijo Marcelo con un tono de voz que intentaba sonar autoritario. Arturo ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Guadalupe, que estaba visiblemente nerviosa, pero había algo en su mirada que lo intrigaba. No era solo vergüenza, era como si ella estuviera calculando, pensando, tomando una decisión interna. «Guadalupe, me gustaría mucho conversar contigo sobre un proyecto especial que estoy desarrollando», dijo Arturo, su voz suave pero firme. «Tal vez podríamos marcar un momento más apropiado». Era una mentira gentil, pero Guadalupe percibió inmediatamente que Arturo estaba ofreciendo una salida de aquella situación humillante. Por un momento ella vaciló. Toda su vida había sido construida sobre la base de no causar problemas, de aceptar lo que le era ofrecido, de ser grata por las migajas de atención que recibía. Pero algo en la forma como Arturo la miraba, con respeto genuino, como si ella fuera una persona de valor, despertó un coraje que ella no sabía que poseía. «De hecho», dijo Guadalupe respirando hondo y mirando directamente a Marcelo, «creo que nuestra cita ya terminó». Marcelo parpadeó sorprendido. «¿Cómo dices?» «Ni siquiera he terminado de comer. Ni siquiera pediste comida de verdad», respondió Guadalupe, su voz ganando fuerza. «Y pasaste toda la noche texteando en el celular. Creo que tienes cosas más importantes que hacer». Por primera vez en la noche, Marcelo guardó el celular y prestó atención total en ella. «A ver, espérate. Estás siendo muy dramática». Arturo observó la transformación en Guadalupe con fascinación. La mujer tímida que él había observado en los pasillos estaba mostrando una columna vertebral que él sospechaba que siempre había estado allí, apenas esperando el momento cierto para emerger. «No estoy siendo dramática», dijo Guadalupe levantándose de la silla. «Estoy siendo honesta. Gracias por la invitación, Marcelo, pero creo que no somos compatibles». Marcelo se quedó boquiabierto. Claramente no estaba acostumbrado a ser bateado, especialmente por alguien que consideraba que le estaba haciendo un favor. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró él, levantándose abruptamente. «No es como si tuvieras muchas opciones por ahí». Fue Arturo quien respondió, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que Marcelo diera un paso para atrás. «Te sugiero que te retires, ahora». Marcelo miró de Arturo para Guadalupe, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación. Tiró algunos billetes sobre la mesa y salió del restaurante sin despedirse. Guadalupe quedó en pie al lado de la mesa, temblando ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina de haberse finalmente defendido. Arturo extendió la mano en dirección a la silla vacía. «¿Puedo?». Ella asintió, aún procesando lo que había acabado de acontecer. Arturo se sentó y gesticuló para que ella hiciera lo mismo. «Eso fue muy valiente», dijo él simplemente. «No me sentí valiente», admitió Guadalupe. «Me sentí como si estuviera saltando de un barranco». Arturo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Los mejores saltos generalmente son así». Guadalupe lo estudió por un momento. Había algo diferente en la forma como él hablaba con ella. No había condescendencia, no había prisa. Era como si ella fuera digna de su atención total. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella. «¿Por qué interviniste?». Arturo consideró la pregunta cuidadosamente. Podría dar una respuesta diplomática,
pero algo sobre la honestidad que veía en los ojos de ella lo hizo querer ser igualmente directo. «Porque no podía ver a alguien tratándote de esa forma», dijo él, «y porque reconozco dignidad cuando la veo». Las palabras alcanzaron a Guadalupe de forma inesperada. Dignidad. No era una palabra que las personas acostumbraban a asociar a ella. De la limpieza, invisible, conveniente. Esas eran las palabras que normalmente la definían. «Ni siquiera me conoces», dijo ella suavemente. «Conozco más de lo que imaginas», respondió Arturo. 3 años observando cómo trabajas. La dedicación, el cuidado con que tratas cada tarea, la forma como nunca hablas mal de nadie en los pasillos. Eso dice mucho sobre una persona. Guadalupe sintió una ola de calor subir por el pecho. Arturo la había notado. No apenas notado, sino observado, valorado. El mesero se aproximó, claramente nervioso con la situación que había presenciado. «Señor Sterling, ¿puedo traer algo?» «Trae el menú para la señorita», dijo Arturo. «Y una botella del mejor vino de la casa». Guadalupe hizo mención de protestar. «Yo no puedo». «Claro que puedes», interrumpió Arturo gentilmente. «La pregunta es, ¿quieres?» Era una pregunta simple, pero cargada de significado. No era sobre el vino o la comida cara. Era sobre si ella estaba dispuesta a creer que merecía estar allí, que merecía ser tratada con respeto. Guadalupe pensó en su madre, que siempre le decía para mantener la cabeza erguida independientemente de las circunstancias. Pensó en todos los momentos en que había se conformado con menos de lo que merecía. Pensó en el coraje que había encontrado momentos antes para batear a Marcelo. «Sí», dijo ella mirando directamente en los ojos de Arturo. «Quiero». Mientras esperaban el menú, ellos comenzaron a conversar. Arturo preguntó sobre sus sueños, sus miedos, su familia. Guadalupe, inicialmente hesitante, se descubrió compartiendo cosas que raramente decía a alguien. Habló sobre su madre, sobre cómo había desistido de sus propios sueños para ayudar a la familia, sobre la satisfacción silenciosa que encontraba en su trabajo. Arturo, por su vez, habló sobre la soledad que venía con el éxito, sobre cómo había perdido la fe en la bondad genuina de las personas, sobre cómo el mundo de los negocios había endurecido su corazón. «A veces pienso que olvidé cómo es tener una conversación real», admitió él. «Todo en mi vida es estrategia, negociación, interés». «¿Y ahora?», preguntó Guadalupe. «¿Esta es una conversación real?». Arturo la miró en los ojos y por primera vez en años sintió algo que había olvidado que existía: esperanza genuina. «Sí», dijo él, «creo que es la más real que tuve en mucho tiempo». En las 2 semanas que siguieron al encuentro en el Bistró Reforma, Guadalupe sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Arturo había pedido su número de teléfono en aquella noche y desde entonces ellos habíanse encontrado 3 veces. Conversaciones largas en cafés discretos, una comida en un restaurante donde Arturo garantizó que no serían incomodados, e incluso una caminada en el Parque Chapultepec donde conversaron por horas sobre todo y nada. Guadalupe descubrió que Arturo era diferente de todo que había imaginado sobre hombres ricos. Él escuchaba genuinamente, hacía preguntas sobre su vida como si sus respuestas realmente importasen y nunca la hizo sentirse inferior por causa de su origen. Más sorprendente aún, él parecía encontrar en la simplicidad de ella algo que hacía mucho había perdido en su vida sofisticada. Pero en el trabajo, algo había cambiado. Todo comenzó con miradas. Guadalupe notó que algunas de las recepcionistas la observaban con curiosidad cuando ella pasaba por el lobby. Después fueron los cuchicheos que cesaban abruptamente cuando ella se aproximaba. Finalmente, en el segundo viernes después del encuentro, vino la confrontación directa. «¿Entonces es verdad que estás saliendo con Arturo Sterling?», preguntó Patricia, una de las supervisoras de limpieza, mientras Guadalupe organizaba su carrito en el almacén. Guadalupe sintió la sangre helar. «¿Cómo supiste eso?». «Querida, mitad de la Ciudad de México ya lo sabe», dijo Patricia con una sonrisa maliciosa. «Ustedes fueron vistos en el Bistró Reforma, después en el Café Tacuba.
Una de las secretarias del piso 25 tiró foto de ustedes en el parque. El corazón de Guadalupe disparó. ¿Foto? Está circulando en el WhatsApp de la empresa. Todo el mundo está comentando. La de la limpieza que se ligó al CEO millonario. Patricia rió, pero había veneno en su voz. Lista, no lo puedo negar. Guadalupe se apoyó en el carrito sintiéndose mareada. No es así como estás pensando. Claro que no, querida, dijo Patricia saliendo del almacén. Nunca lo es. El día de trabajo se convirtió en una pesadilla. Guadalupe sentía las miradas siguiéndola por los pasillos. Escuchaba fragmentos de conversaciones que cesaban cuando ella se aproximaba. En el elevador, dos secretarias cuchicheaban y reían, mirando en su dirección. Debe ser buena en la cama para conseguir su atención. Imagínate la familia de él cuando descubra. Pobrecita. No sabe lo que le espera. Guadalupe fingió no oír, pero cada palabra era como una puñalada. Cuando finalmente llegó al piso 22, encontró una situación aún peor. Varias de las funcionarias administrativas estaban reunidas próximo a la impresora, claramente discutiendo algo con animación. Cuando la vieron, el silencio fue instantáneo. «Con permiso», murmuró Guadalupe intentando pasar con su carrito. «Guadalupe», llamó Sandra, una de las gerentes de recursos humanos. «¿Puedo hablar contigo un momento?» El tono era formal, frío. Guadalupe la siguió hasta una sala de reuniones pequeña, el corazón latiendo descompasado. «Siéntate, por favor», dijo Sandra cerrando la puerta. Él recibía algunas quejas sobre comportamiento inadecuado en el ambiente de trabajo. «¿Comportamiento inadecuado?», repitió Guadalupe confusa. «Relaciones con superiores jerárquicos son desaconsejadas por la empresa, Guadalupe, especialmente cuando hay una diferencia tan significativa de posiciones». Guadalupe sintió el mundo girar a su alrededor. «Yo nunca mezclé mi vida personal con el trabajo, nunca. Pero tu vida personal está afectando el ambiente de trabajo», dijo Sandra. «Las otras funcionarias están incómodas. Hay rumores de favoritismo, de que puedes estar usando tu proximidad con el señor Sterling para obtener ventajas». «¿Qué ventajas?», preguntó Guadalupe, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. «Yo sigo haciendo el mismo trabajo, en las mismas condiciones, por el mismo sueldo». Sandra suspiró. «Guadalupe, necesitas entender tu posición aquí. El señor Sterling es el CEO de la empresa. Tú eres una empleada de la limpieza. La diferencia social es considerable. La gente habla». Las palabras alcanzaron a Guadalupe como bofetadas. Allí estaba, dicho de forma directa y cruel. Ella no pertenecía a aquel mundo. Era apenas la de la limpieza que había olvidado su lugar. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Guadalupe, la voz temblando. «Estoy diciendo que sería mejor para todos si reconsideraras tus elecciones personales. O tal vez consideraras procurar empleo en otro lugar». Guadalupe salió de la reunión con las piernas bambas. El resto del día pasó en una niebla de humillación y dolor. Cada mirada, cada cuchicheo, cada risita ahogada era una confirmación de que ella había cometido un error terrible al creer que podría ser algo más de lo que era. Cuando llegó en casa en aquella noche, encontró a su hermana Jessica esperándola con una expresión preocupada. «Mari, ¿viste esto?», te preguntó Jessica mostrando el celular. En la pantalla estaba una foto de ella y Arturo en el parque, acompañada de comentarios maldosos en un grupo de Facebook llamado Chismes CDMX Elite. Los comentarios eran crueles. «Cazafortunas en acción. Debe estar embarazada. Él debe estar pasando por una crisis de mediana edad». Guadalupe se dejó caer en el sofá, todas sus inseguridades volviendo con fuerza total. «Yo sabía que era bueno de más para ser verdad». «Mari, no hagas caso a esas personas», dijo Jessica, sentándose a su lado. «Si le gustas a él...» «Pero ellas tienen razón», interrumpió Guadalupe, las lágrimas finalmente comenzando a caer. «Yo soy solo una de la limpieza». ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo pude creer que alguien como Arturo Sterling realmente se interesaría por alguien como yo? Su teléfono sonó. Era Arturo. «No voy a contestar», dijo ella, rechazando la llamada. El teléfono sonó nuevamente y nuevamente.
Finalmente un mensaje apareció. Guadalupe, necesitamos hablar. Sé que las cosas están difíciles, pero no te rindas de nosotros. Por favor. Guadalupe miró el mensaje por un largo tiempo. Parte de ella quería correr hacia él, creer que podrían superar cualquier obstáculo. Pero una parte mayor, la parte que había sido herida y humillada la vida entera, cuchicheaba que era mejor terminar antes de que el dolor se tornase insoportable. Tal vez sea mejor así, murmuró ella apagando el teléfono, antes de que me lastime aún más. Por 3 días Guadalupe no fue a trabajar. Llamó alegando estar enferma, lo que no era completamente mentira. Se sentía físicamente mal siempre que pensaba en volver al edificio y enfrentar las miradas juzgadoras. Pasó los días en el sofá, viendo televisión sin prestar atención, ignorando las llamadas insistentes de Arturo. En el miércoles de mañana, una batida firme en la puerta la hizo levantar relutantemente. Cuando abrió, se deparó con su madre, doña Concepción, cargando una maleta pequeña y una expresión determinada en el rostro. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Guadalupe sorprendida. «Tu hermana me llamó», dijo Concepción, entrando sin ceremonia. «Dijo que estabas haciendo tonterías y necesitabas una conversación seria». Concepción tenía 62 años. Cabellos canosos siempre presos en un moño impecable y manos callosas de décadas trabajando como empleada doméstica. Pero sus ojos castaños eran idénticos a los de Guadalupe y brillaban con una inteligencia y sabiduría que la vida le había enseñado. «Jessica exageró», murmuró Guadalupe volviendo al sofá. «No necesita preocuparse». Concepción observó a la hija por un momento, cabellos despeinados, ropas arrugadas, ojos hinchados de llorar. Suspiró y se sentó al lado de ella. «Cuéntale a tu madre lo que sucedió», y Guadalupe contó todo. El encuentro con Arturo, los sentimientos que habían florecido entre ellos, la humillación en el trabajo, los chismes, la reunión con Sandra. Cuando terminó, estaba llorando nuevamente. «Fui idiota, madre. Pensé que podía ser algo que no soy». Concepción quedó en silencio por un largo momento, procesando la historia. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. «Guadalupe Varela, estás siendo cobarde». Guadalupe levantó la cabeza chocada. «¿Cómo así?». «Estás dejando que otras personas definan tu valor», dijo Concepción. «Siempre te enseñé que nuestro trabajo es honesto y digno, pero nunca dije que era todo lo que podría ser. Pero, madre, ¿viste los comentarios, los chismes?» «¿Vi? ¿Y qué?», se interrumpió Concepción. «¿Crees que cuando yo empecé a trabajar como empleada doméstica en las casas de los ricos, yo no escuché comentarios maldosos? ¿Crees que nunca me miraron como si yo fuera inferior?». Guadalupe nunca había pensado en eso. Su madre siempre pareciera tan fuerte, tan segura de sí. «La diferencia», continuó Concepción, «es que yo nunca dejé que la opinión de ellos cambiase quién yo era por dentro. Yo sabía mi valor, independientemente de lo que pensasen». «Pero ellos tienen razón», insistió Guadalupe. «Yo soy solo una de la limpieza, eso. Él es un CEO millonario. Solo una de la limpieza», repitió Concepción, su voz subiendo una octava. «Hija, tú trabajas hace 3 años en el mismo lugar, eres respetada por tus supervisores, nunca faltaste un día por flojera, ayudas a sustentar esta familia con dignidad. Eso no es solo nada». Concepción se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Pero además de eso, eres inteligente, estudiaste hasta donde pudiste, eres bondadosa, leal, tienes un corazón puro. Esas cualidades no dependen de tu cargo o de tu sueldo. Pero la gente, que se vayan al diablo la gente». Explotó Concepción, sorprendiendo a Guadalupe con la vehemencia. «¿Crees que yo crié a 3 hijos importándome con lo que la gente iba a pensar? ¿Crees que conseguí darles educación y valores preocupándome con chismes?». Guadalupe miró a la madre con nuevos ojos. Había una fuerza allí que ella había heredado, pero que estaba dejando adormecer. «Ahora cuéntame una cosa», dijo Concepción, sentándose nuevamente. «Ese hombre, ese Arturo,
¿Cómo te trata cuando ustedes están a solas? Guadalupe pensó en los encuentros que habían tenido, en la forma como Arturo la oía, cómo la hacía reír, cómo la hacía sentirse inteligente e interesante. Él me trata como si yo fuera especial, admitió. ¿Crees que él está fingiendo? No, respondió Guadalupe inmediatamente. Él es genuino. Entonces, ¿cuál es el problema? Y preguntó Concepción. Si él te valora, si te trata bien, si ustedes se conectan de verdad, ¿por qué estás huyendo? Porque tengo miedo, susurró Guadalupe. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que él eventualmente perciba que puede tener a alguien mejor. Concepción pegó las manos de la hija entre las suyas. Guadalupe, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y querías participar del coro de la escuela? Guadalupe asintió. Era una memoria distante, pero dulce. Te quedaste con miedo porque creíste que tu voz no era buena lo suficiente. ¿Recuerdas lo que te dije? Que no era sobre tener la voz más bonita, murmuró Guadalupe. Era sobre tener coraje de usar la voz que Dios me dio. Exacto. Y cantaste en el coro por 3 años, y era lindo de oír. Concepción se levantó y fue hasta la ventana. Ese Arturo ya te oyó cantar. Él escogió tu voz en medio a todas las otras. La pregunta no es si eres suficiente. La pregunta es si tienes coraje de continuar cantando. En aquel momento, el teléfono de Guadalupe sonó. Era Jessica. GPE, necesitas ver una cosa, dijo la hermana, su voz llena de excitación. Prende la tele en el canal Televisa, ahora. Guadalupe pegó el control remoto, las manos temblando. En la pantalla apareció la presentadora de un programa de chismes, y el corazón de Guadalupe casi paró cuando vio su propia foto aparecer al lado de la de Arturo. El empresario Arturo Sterling, conocido por su discreción absoluta sobre vida personal, sorprendió a todos al cancelar todas las reuniones de la semana. Fuentes cercanas revelan que él está planeando algo sin precedentes para este fin de semana. Rumores apuntan que puede estar relacionado a la funcionaria de su empresa con quien fue visto recientemente. Concepción se aproximó de la televisión, los ojos brillando. Parece que tu hombre no está huyendo de la bronca, hija. Guadalupe sintió algo agitarse en su pecho. No era apenas esperanza. Era la conciencia de que tal vez, solo tal vez, ella estuviese a punto de desperdiciar algo extraordinario por miedo. ¿Qué crees que él está planeando?, le preguntó a Concepción. No sé, respondió la madre, pero había una sonrisa en sus labios. Pero algo me dice que él va a mostrar para todo el mundo que tú vales mucho más de lo que ellos imaginan. En el viernes siguiente, Guadalupe volvió al trabajo. Las palabras de su madre resonaban en su mente, dándole coraje para enfrentar las miradas y cuchicheos. Ella había decidido que no huiría más. Independientemente de lo que Arturo estaba planeando, ella no dejaría que otros definiesen su valor. Pero el universo parecía tener otros planes. Mal había llegado al piso 22 cuando fue interceptada por Sandra de la Gerencia de Recursos Humanos, acompañada de un hombre que Guadalupe no reconocía, elegante, de terno impecable y mirada fría. Guadalupe, necesito que vengas con nosotros, dijo Sandra, su tono formal enmascarando algo que parecía nerviosismo. Ellos la condujeron a una sala de conferencias que Guadalupe nunca había visto. Amplia, con vista panorámica de la ciudad, claramente reservada para reuniones importantes. Sentada a la mesa de caoba estaba una mujer de aproximadamente 60 años. Cabellos platinados perfectamente arreglados, vistiendo un conjunto de sastrería que costaba más que el sueldo anual de Guadalupe. Siéntate, por favor, dijo la mujer indicando una silla del otro lado de la mesa. Su voz era suave, pero había algo gélido en ella. Guadalupe se sentó, el corazón disparando. El hombre elegante se posicionó detrás de la mujer, como un guardaespaldas. Permítame presentarme, dijo la mujer. Soy Elena Sterling, madre de Arturo. La sangre de Guadalupe congeló. La madre de Arturo. La mujer que había criado al hombre que ella estaba... ¿Estaba qué? ¿Amando? La palabra surgió en su mente antes que pudiese evitarla. Imagino que estés sorprendida,
continuó Elena, estudiando a Guadalupe con ojos que parecían penetrar su alma. Raramente me involucro en los entretenimientos de mi hijo, pero de esta vez sentí que era necesario. Entretenimientos, repitió Guadalupe, la palabra quemando en su garganta. Oh, querida, no necesitas fingir, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Somos ambas mujeres inteligentes. Sabemos lo que está aconteciendo aquí. Elena abrió una carpeta elegante y retiró algunas fotografías, espalándolas sobre la mesa. Eran fotos de Arturo con varias mujeres a lo largo de los años, todas glamurosas, todas claramente de su clase social. Mi hijo tiene un patrón, dijo Elena casualmente. Mujeres jóvenes, frecuentemente de orígenes más humildes. A él le gusta la simplicidad, la adoración que esas mujeres ofrecen. Es como un hobby para él. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Guadalupe. No es así, ¿no es? Con interrumpió Elena. Querida, ¿conoces a mi hijo hace cuánto tiempo? Algunas semanas. ¿Y ya crees que eres especial? Elena sacó más papeles de la carpeta. Esta es Sara, una camarera que él cortejó por 2 meses hace 3 años. Esta es Camila, una vendedora de tienda que duró 6 meses. Esta es Ana Paula, una profesora primaria. Ella duró casi 1 año. Creyó que era diferente también. Guadalupe miró las fotos, viendo rostros de mujeres que parecían iluminados por la misma esperanza que ella había sentido. ¿Qué aconteció con ellas? Él se cansó, dijo Elena simplemente. Como siempre acontece, Arturo tiene fases, querida. A veces le gusta sentirse superior, salvando mujeres que considera en situaciones vulnerables. Lo hace sentirse noble. Las palabras de Elena resonaron como ecos distorcidos de los propios miedos de Guadalupe. ¿No era exactamente así que ella había sentido? ¿Como si estuviese siendo salvada? Pero tú, continuó Elena, representas un riesgo diferente. Las otras mujeres eran discretas sobre la relación. Tú te has convertido en un espectáculo público. Eso es inaceptable. Elena deslizó un sobre por la mesa. Dentro hay un cheque de 5 millones de pesos. Más de lo que ganarías en toda tu vida en este empleo. Todo lo que necesitas hacer es salir de la vida de mi hijo y nunca más contactarlo. Guadalupe miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Estás intentando comprarme. Estoy ofreciendo una solución que beneficia a todos, dijo Elena. Tú recibes seguridad financiera, Arturo evita un escándalo mayor y nuestra familia mantiene su reputación intacta. ¿Y si rechazo? La sonrisa de Elena se tornó predatoria. Entonces serás forzada a enfrentar realidades desagradables, como el hecho de que ya circulan rumores sobre favoritismo sexual en el ambiente de trabajo, como el hecho de que ciertas fotos tuyas de cuando eras más joven pueden aparecer en la prensa, como el hecho de que sería muy fácil garantizar que nunca más consigas un empleo decente en la Ciudad de México. Guadalupe sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Fotos de cuando era más joven? Ella nunca había sacado fotos comprometedoras, pero entendió la amenaza. Elena tenía poder para inventar escándalos, para destruir su reputación completamente. Tienes 48 horas para decidir, dijo Elena levantándose. Y querida, Arturo no sabe de esta nuestra conversación. Él está genuinamente convencido de que ustedes tienen un futuro juntos. Es casi conmovedor, realmente. Después de ellas salieron, Guadalupe quedó sola en la sala de conferencias, temblando. Pegó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. El cheque estaba allí, real y tangible. 5 millones de pesos, una fortuna para alguien como ella. Pero más devastadoras que el soborno eran las dudas que Elena había plantado. ¿Y si Arturo realmente tuviese un patrón? ¿Y si ella fuese apenas más una en una serie de mujeres que él salvaba por algún complejo emocional? ¿Y si la diferencia de clase realmente fuese intransponible? Su teléfono vibró. Un mensaje de Arturo. GP, sé que estás trabajando, pero no consigo parar de pensar en ti. Tengo algo especial planeado para este fin de semana. ¿Confías en mí? Guadalupe miró el mensaje, después para el cheque,
después para las fotos de las otras mujeres espaladas sobre la mesa. Todas parecían felices en las fotos, todas habían creído que eran especiales. Por primera vez, desde que había conocido a Arturo, Guadalupe se preguntó si no sería mejor para ambos si ella simplemente desapareciera de su vida. Tal vez Elena estuviese cierta, tal vez ella estuviese preparándose para una humillación aún mayor. Tal vez el amor verdadero fuese apenas una fantasía para personas como ella. Guardó el cheque en la bolsa y salió de la sala, sintiendo como si estuviese cargando el peso del mundo en los hombros. El futuro que había comenzado a soñar con Arturo parecía estar deshaciéndose como arena entre sus dedos. Guadalupe pasó el resto del viernes en una niebla, ejecutando sus tareas mecánicas. El cheque de Elena quemaba en su bolsa como una brasa, pero eran las palabras de la mujer que realmente la lastimaban. A cada pasillo que limpiaba, a cada oficina que organizaba, las dudas crecían como hierbas dañinas en su mente. Cuando llegó en casa, encontró a su madre preparando la cena. Concepción miró para el rostro de la hija e inmediatamente supo que algo terrible había acontecido. ¿Qué pasó ahora?, preguntó, largando la cuchara y secando las manos en el delantal. Guadalupe contó todo sobre el encuentro con Elena, sobre las fotos de las otras mujeres, sobre el cheque. Cuando terminó, estaba llorando nuevamente, pero de esta vez eran lágrimas de rabia mezcladas con dolor. Ella tiene razón, madre. Tal vez yo sea solo más una idiota que creyó que era especial. Concepción quedó en silencio por un largo momento. Después fue hasta la cocina y volvió con una taza de té caliente. «Bebe eso y me escucha con atención», dijo ella, sentándose. Esa mujer no gastaría 5 millones de pesos en alguien que no representase una amenaza real. Guadalupe levantó los ojos, sorprendida. Piensa, hija, si tú fueses apenas más una de las fases de Arturo, ella simplemente esperaría a él cansarse. ¿Por qué el desespero para alejarte ahora? Las palabras de su madre hicieron Guadalupe pausar. Era verdad. Elena parecía genuinamente preocupada, casi desesperada. Y otra cosa, continuó Concepción, una madre que realmente ama al hijo no interfiere de esa forma en su felicidad. Ella protege el patrimonio, no el corazón de él. Guadalupe tomó un sorbo del té, sintiendo su mente comenzar a aclararse. ¿Crees que ella estaba mintiendo? Creo que ella estaba apavorada, respondió Concepción. Apavorada porque por primera vez el hijo de ella encontró a alguien real, alguien que lo ama por lo que él es, no por lo que él tiene. En aquel momento, el teléfono de Guadalupe sonó. Era Jessica, hablando rápidamente y con excitación. «Jefe, necesitas venir aquí ahora. Estoy en el centro comercial». Y una de las chicas de mi trabajo dijo que vio una movilización extraña en la empresa donde ella hace flete. Alguien contrató un servicio especial para mañana a la noche, algo sobre un evento en el Palacio de Bellas Artes. Jessica, yo no estoy interesada en... Jefe, escucha. El nombre en la encomienda era Arturo Sterling. Él está planeando algo grande, algo público. Guadalupe sintió su corazón acelerar. El Palacio de Bellas Artes era uno de los lugares más elegantes y visibles de la Ciudad de México. Si Arturo estaba planeando algo allá, después de apagar, Guadalupe quedó inquieta. Caminó por la casa, el cheque de Elena en una mano, el teléfono en la otra. Arturo había mandado más 3 mensajes, cada una más cariñosa que la anterior. No parecían los mensajes de alguien que estaba divirtiéndose con un entretenimiento temporario. A las 10 de la noche, cuando estaba casi decidiendo dormir y olvidar todo, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Guadalupe? Mi nombre es Dr. Roberto Fernández. Soy abogado de la familia Sterling hace 20 años. El corazón de Guadalupe paró. ¿Cómo consiguió mi número? Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Arturo y sobre Elena. ¿Puedes encontrarme mañana por la mañana? Es muy importante. Guadalupe vaciló. Más una trampa de la familia Sterling. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque Arturo no sabe lo que su madre hizo hoy.
Y porque si tú realmente lo amas, necesitas saber la verdad sobre las amenazas que ella hizo. Guadalupe concordó en encontrarlo en un café neutro en el centro de la ciudad. Pasó la noche en claro, alternando entre esperanza y desespero. En la mañana siguiente, Dr. Roberto se reveló un hombre de sus 60 años, cabellos canosos y mirada honesta. Él llegó cargando una carpeta gruesa. Guadalupe, voy a ser directo. Elena me procuró ayer pidiendo para preparar documentos para destruir tu reputación. Cuando rechacé, ella dijo que encontraría otros medios. Él abrió la carpeta y mostró documentos que hacían la sangre de Guadalupe helar. Informes falsificados sobre su desempeño en el trabajo, supuestas evidencias de relaciones inapropiadas, hasta mismo un esbozo de proceso por acoso que colocaría a Arturo como víctima. Elena está desesperada, continuó el abogado. Arturo cambió desde que te conoció. Por primera vez en 40 años, él está cuestionando las expectativas de la familia. Ella sabe que si ustedes quedan juntos, ella perderá el control sobre él. Las otras mujeres en las fotos, comenzó Guadalupe. Existieron, sí, pero Elena exageró la importancia de ellas. Ninguna duró más que algunos encuentros, y Arturo nunca habló sobre ninguna de la forma como habla sobre ti. Roberto se inclinó para frente. Guadalupe, Arturo está planeando declararse públicamente para ti esta noche en el Palacio de Bellas Artes. Elena descubrió y está desesperada para impedirlo. Si tú desapareces ahora, él quedará destrozado, pero más importante, estarás perdiendo la chance de luchar por algo real. Guadalupe miró para los documentos espalados sobre la mesa, evidencias de la crueldad que Elena estaba dispuesta a usar contra ella. Después pensó en las palabras de Arturo, en la forma como él la miraba, en la manera como la hacía sentirse valorizada. ¿Qué crees que yo debería hacer?, le preguntó ella. Creo que deberías aparecer esta noche y mostrar para Elena Sterling que subestimó a la mujer errada. Cuando Guadalupe llegó en casa, encontró a su madre esperándola con un vestido que había pertenecido a la abuela, un vestido azul oscuro, simple pero elegante, que había sido guardado por décadas. «Es hora de que pares de huir, hija», dijo Concepción, extendiendo el vestido. «Es hora de luchar por lo que quieres». Guadalupe pegó el vestido, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Esta noche, en el Palacio de Bellas Artes, ella enfrentaría no apenas a Elena Sterling y toda la élite de la Ciudad de México, sino también sus propios miedos sobre quién era y lo que merecía. La batalla estaba apenas comenzando. A las 7 de la noche del sábado, Guadalupe estaba enfrente al espejo de su cuarto, vistiendo el vestido azul de la abuela. Concepción había arreglado sus cabellos en un peinado simple pero elegante, y un toque discreto de maquillaje realzaba sus ojos naturalmente bellos. «Estás guapa, hija», dijo Concepción con lágrimas en los ojos. «Tu abuela quedaría orgullosa». Guadalupe respiró hondo, pegó la bolsa donde aún guardaba el cheque de Elena y salió de casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El Palacio de Bellas Artes estaba iluminado y movido cuando ella llegó. Coches lujosos desembarcaban pasajeros elegantemente vestidos y Guadalupe se sintió como si estuviese entrando en un mundo que no le pertenecía. Pero las palabras de su madre resonaban en su mente. «Tienes tanto derecho de estar aquí cuanto cualquiera». En la entrada, un seguridad verificó su nombre en una lista. Arturo había providenciado para que ella fuese incluida. Cuando entró en el zaguán majestuoso, Guadalupe vio que se trataba de un evento benéfico para una institución de caridad. Centenas de personas circulaban, conversando y riendo, copas de champán en las manos. Fue entonces que la vio. Elena Sterling, magnífica en un vestido de gala dorado, cercada por otros miembros de la alta sociedad. Sus ojos encontraron los de Guadalupe inmediatamente, y su rostro se contrajo en una expresión de furia mal disimulada. Elena se aproximó rápidamente, acompañada de otras 2 mujeres elegantes.
«Qué sorpresa verte aquí», dijo Elena, su voz dulce pero venenosa. «Pensé que hubiésemos llegado a un entendimiento». «Llegamos», respondió Guadalupe, sacando el cheque de la bolsa. «Yo entendí exactamente quién eres». Y enfrente de todos los presentes, Guadalupe rasgó el cheque en pedazos pequeños, dejándolos caer en el suelo de mármol. Un murmullo se espaló por la multitud. Elena quedó lívida. «No tienes idea de lo que acabaste de hacer», susurró Elena. «Voy a destruirte». «No», dijo una voz familiar detrás de Guadalupe. «Tú no vas». Arturo apareció impecable en un smoking, pero sus ojos brillaban con una determinación que Guadalupe nunca había visto. Él se posicionó al lado de ella, pegando su mano con firmeza. «Arturo, querido», dijo Elena, intentando recuperar la compostura. «Qué bueno que llegaste. Estábamos apenas conversando. Yo sé exactamente sobre lo que ustedes estaban conversando», dijo Arturo, su voz cargando una autoridad que hizo Elena recuar. «Sé sobre el cheque, sobre las amenazas, sobre los documentos falsos que tú encomendaste». Elena empalideció. «Yo no sé de lo que estás hablando». «Doctor Roberto me contó todo esta mañana», continuó Arturo. «Cómo intentaste sobornar a la mujer que yo amo. Cómo intentaste destruir la reputación de ella. Cómo intentaste manipularme durante todos esos años». El zaguán había quedado en silencio. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron para el drama que se desenvolvía. Arturo se viró para la multitud, aún segurando la mano de Guadalupe. «Muchos de ustedes deben estar preguntándose quién es esta mujer a mi lado», dijo él, su voz resonando por el zaguán. «Su nombre es Guadalupe Varela, y ella es la persona más extraordinaria que ya conocí». Guadalupe sintió las lágrimas comenzar a formar en sus ojos. «Ella trabaja como de la limpieza en mi edificio», continuó Arturo, y Guadalupe oyó algunos murmullos de sorpresa. «Y a través de su trabajo, ella demuestra más dignidad, más integridad, más nobleza de carácter que cualquier persona que ya conocí en este círculo social». Elena intentó interrumpir, pero Arturo levantó la mano. «Durante 40 años... viví cercado por personas que me ven apenas como una cuenta bancaria, que fingen interés por mí apenas por lo que puedo ofrecer. Guadalupe es la primera persona que me vio como un hombre, que se interesó por mis sueños, mis miedos, mi alma». Arturo se arrodilló allí mismo, en el medio del zaguán atestado, sacando un anillo del bolsillo. «Guadalupe Varela», dijo él, su voz temblando de emoción. «Tú me enseñaste que el amor verdadero no tiene precio, no tiene clase social, no tiene apariencia. Tú me mostraste que la riqueza real está en la bondad, en la honestidad, en el coraje de ser quien eres, independientemente de lo que los otros piensan». Guadalupe estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de alegría. «¿Quieres casarte conmigo?», te preguntó Arturo. «No porque yo sea rico, no por estatus o conveniencia, sino porque nos completamos de una forma que yo nunca pensé ser posible». Guadalupe miró alrededor del zaguán, viendo centenas de rostros observando. Algunos parecían chocados, otros emocionados, muchos claramente tocados por la sinceridad del momento. Elena estaba lívida, pero había otras personas sonriendo, mujeres con lágrimas en los ojos, hombres haciendo señal de aprobación. «Sí», dijo Guadalupe, su voz fuerte y clara resonando por el zaguán. «Sí, quiero casarme contigo». El zaguán explotó en aplausos. Arturo se levantó y la besó, mientras la multitud los cercaba con felicitaciones. Guadalupe vio, en medio de la celebración, Elena Sterling saliendo apresuradamente del palacio, derrotada. Más tarde, cuando estaban a solas en la terraza del palacio, mirando la ciudad iluminada, Arturo pegó las manos de Guadalupe. «¿Sabías que ibas a decir que sí?», y preguntó él. «No», admitió Guadalupe. «Por un momento casi huí. Casi creí que no merecía esto. ¿Y qué cambió?». Guadalupe sonrió pensando en su madre, en sus palabras sobre tener coraje de usar la voz que Dios le había dado. «Percibí que el amor verdadero no es sobre merecer, es sobre escoger luchar por él.
mismo cuando el mundo todo dice que es imposible. Arturo la besó nuevamente, y Guadalupe supo que había encontrado no apenas el amor, sino también a sí misma. La de la limpieza invisible se había tornado una mujer que conocía su propio valor, y nadie jamás podría quitar eso de ella. 6 meses después, ellos se casaron en una ceremonia simple pero emocionante, donde Concepción caminó con la hija hasta el altar, y donde Guadalupe usó el mismo vestido azul de la abuela. Helena Sterling no compareció, pero centenas de personas que habían testimoniado la declaración en el palacio estaban allá, celebrando una historia que probaba que el amor verdadero realmente puede conquistar cualquier obstáculo. La historia de Guadalupe nos enseña que nuestro valor no es determinado por nuestra profesión, nuestra cuenta bancaria o nuestro origen social, sino por la pureza de nuestro corazón y por el coraje de luchar por nuestros sueños. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Guadalupe los haya tocado profundamente. Para continuar este viaje emocional con nosotros, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivantes sobre amor, superación y la fuerza del corazón humano. Encuentren esa colección especial aquí al lado, donde cada historia explora la belleza compleja de la vida y de las relaciones. Si la historia de Guadalupe despertó emociones en ustedes, no se olviden de inscribirse en nuestro canal y dejar su like para que podamos continuar trayendo narrativas que celebran la dignidad y el valor de cada persona. Diariamente compartimos historias únicas que nos recuerdan de que todos merecemos amor y respeto, independientemente de nuestras circunstancias. No pierdan nuestros próximos contenidos y nos encuentren en los comentarios para compartir sus propias historias de coraje y transformación.